Somos del oriente los tres y venimos a adorar al bebé recién nacido que es Rey divinal. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Oro traigo para ofrendar al nacido para reinar, y a sus brazos mi corona quiero depositar. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Llevo incienso para el Señor, que también es el mediador entre el Padre y los mortales, único intercesor. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Mirra ofrezco para el dolor del sufriente Salvador, que en cruenta cruz su sangre dio por el pecador. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. En la gloria de Emmanuel, sacerdote Rey Redentor, aleluya, tierra y cielo canten su gran amor. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. El Salmo 119, 169 al 176, la letra hebrea Tav o Tau. Y esto es lo que dice nuestro Dios: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y hermanos, los primeros 4 versículos de este párrafo, el 169 y el 172,
podrían titularse Señor, escucha, porque enfoca la voz del salmista con los temas de oración y alabanza. O sea, que si quisiéramos hablar de la oración, estos párrafos son muy apropiados. Así que el salmista, repito, enfoca su voz con el tema de la oración y la alabanza, pero centrados en la palabra. Por decirlo de otra manera, el salmista no cree en la oración sin la palabra y no cree en la alabanza sin la palabra. Y es algo que nosotros debiéramos aprender, porque a veces en la cuestión de la alabanza a veces se cometen muchos excesos, y como no somos dados a aprender, pues nos vamos por lo más fácil, como es la imitación. Y creo, hermanos, que es una equivocación. Si realmente queremos orar al Padre y orar de veras en Él, hermano, la palabra tiene que sostenernos en eso. Y si queremos aprender algo práctico, cada vez que ora a Dios, si no lee la palabra, su oración como que pierde firmeza. Por eso tenemos que acostumbrarnos, incluso en las palabras que expresamos, si pudiésemos, mientras oramos, recordar los muchos versículos que nos hemos aprendido. Es una buena manera de platicar con Dios, con el escritor de la palabra. Y ya no se diga, hermanos, la alabanza a nuestro Dios siempre tiene que ir acompañada para evitar la imitación, para evitar las palabras que la gente utiliza a veces sin ton ni son. Siempre que oremos a Dios, siempre que alabemos a Dios, hermanos, la palabra debe ser nuestro centro, debe ser nuestro enfoque. Ahí es donde no nos desviamos, ahí es donde no podemos ir por otro lado. En cambio, los últimos 4 versículos, 173 a 176, podrían titularse Señor, actúa, que es precisamente lo que el salmista piensa, que si ora a Dios, Dios va a hacer algo, porque Dios es un Dios de acción, aunque esas cosas que Él haga a mí no me parezcan, porque aún mantenerse en silencio es acción de Dios. Ahora imagínense cómo es la respuesta, ¿verdad? Cómo es la respuesta. El salmista así menciona esto. La voluntad, las emociones, la vida misma, la mente, la memoria, deben estar concentradas o enfocadas en la palabra de Dios. Y con ello pasamos a ver este Salmo 119. En los primeros 2 versículos: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová,
dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi súplica delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Por un lado, el salmista está pidiendo ser escuchado. O sea, es una oración donde el salmista pide ser escuchado. Imagínense, hermanos, si estamos nosotros conectados con el Señor, nuestras oraciones siempre serán de acuerdo a su voluntad. Pedir ser escuchado no es algo ajeno, no es un pensamiento mío, es algo que Dios pone en mi vida. Pedir ser oído y pedirle al Señor que siempre actúe según su palabra. Ahora, a Dios no le podemos decir eso porque Él siempre actúa según su palabra. Pero el salmista tiene tanta confianza en el Señor que él piensa que puede decir esto. El salmista platicaba mucho con Dios, pese a todas las cosas que le ocurrieron, aún su pecado tan tremendo que cometió casi al final de su reinado. Él siempre volvía con el Señor para que Dios le hablara. Por eso Él le está pidiendo que dame entendimiento. O sea, ayúdame a discernir, es lo que quiere decir. Ayúdame a discernir. Debiera de ser también nuestra oración, ¿verdad? Cada vez que yo oro a Dios, antes de pedir cualquier otra cosa, yo debo decirle a Dios, Dios, ayúdame a entender la situación. Como esto que está pasando, hermanos, necesitamos entender la soberanía de Dios. Porque de veras este año, ¿cuántos planes se hicieron a nivel de iglesias, a nivel de política, a nivel de todo? Y Dios cambió los planes. Fue su soberanía. Aún este virus está controlado por Dios. No apareció solo. O por el descuido de aquel que se comió el murciélago, como dijeron en un comienzo. Todo está bajo el control de Dios. Así que esto sucedió porque a Dios así le pareció. Y ahora entendemos muchas cosas, hermanos, que no somos dueños de nuestros planes. Los podemos hacer. Los podemos hacer y podemos tener un libro de agenda, como agenda, para poner las cosas que yo quiero hacer, por ejemplo, para el próximo año. Pero de veras, ¿cómo necesitamos entender la soberanía de Dios para darnos cuenta que Él puede cambiar cualquier plan, por mejor que esté hecho? Si llega a un punto de perfección, que es el mejor plan que se puede tener, hermanos, Dios lo puede echar abajo. Así que no digo que no hagamos planes para el próximo año. Sí, hagamos. Eso no puede cambiar, pero siempre debe de haber esta premisa, que mis planes están por debajo de los planes de Dios. Por eso tengo que pedirle a Dios siempre, Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad, tal como el Señor Jesús lo hizo. Señor Jesús nos da un ejemplo tremendo en los últimos días de su vida.
Señor, si es posible cambiar esta situación en la que voy a caer, hazlo. Pero terminó diciendo, mas no se haga mi deseo, que se haga tu voluntad. Y nosotros también tenemos que tener esto, y hay que ver, pues dice el versículo 169, dame entendimiento conforme a tu palabra. El discernimiento es conforme a tu palabra. El 70, llegue mi súplica, llegue mi oración a ti, pero si hay una respuesta, Él está pidiendo liberación. No hay que olvidar que David pasó por centenar de problemas, de todos tipos de problemas, y aún así él sentía que Dios lo podía ayudar. Pero dice otra vez aquí, conforme a tu dicho, o sea, conforme a tu palabra. Y nosotros también tenemos que aprender esta lección. Señor, contesta mi oración, pero conforme a tu palabra. La segunda cosa que vemos, la vemos en los versículos 171 y 172, que es una oración pidiendo respuesta. Aquí pareciera que el salmista como que repite las cosas, pero pues es muy su antojo repetir cosas. Por un lado, a nosotros nos interesa mucho aprender, y creo que la repetición no nos va nada mal. Dice el 171, mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Una vez más, la alabanza a Dios, ¿cómo debe de ser nuestra alabanza a Dios? ¿Qué significa rebosar? ¿Tendrá que ver con muchas palabras? Puede ser que sí. Alguien que está agradecido a Dios, hermano, puede decirle a Dios todo lo que su corazón siente. Pero el salmista está diciendo que su palabra es muy importante en su vida para que sus labios le alaben. Nosotros también, pues, hermanos, hay que aprender esto, y conforme el Señor nos va enseñando, nuestro corazón, hermanos, se va llenando de gratitud. Y mire, algo simple, algo sencillo. Un día usted está leyendo un pasaje de la Escritura, ha pasado por algún tipo de problema, no sé cuál nos ocurrió, y hemos estado ahí sentados en nuestra sala o en nuestra oficina, si es que tiene, y ha empezado a leer la palabra, y de repente lo que está leyendo ahí concuerda mucho con la experiencia que está teniendo. ¿Y sabe cuál es lo que ocurre después de haber leído aquello y haberlo comparado con su experiencia? Hermanos, ¿no es cierto que brota de nuestro corazón alabanza a Dios? Esa gloria a Dios que a veces proferimos en los cultos, ahí se convierte en una realidad realmente grande.
Porque Dios nos está revelando algo que en ese momento yo necesito. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no sentir en lo profundo de nuestro ser adoración a un Dios soberano? La tercera cosa que vemos aquí en este último párrafo de este Salmo 119, en el versículo 173 y 174, vemos una oración pidiendo la acción divina. Y vuelvo a repetir, parecía como que el salmista repite cosas. Pero hermanos míos, al final de cuentas, ¿qué es nuestra relación con Dios? Sino una comunicación de oración, de alabanza, de lectura de la Biblia, y siempre vamos a estar pidiendo las mismas cosas. Aquí se pide la acción divina. Dice 173, venga tu mano a socorrerme, porque tus ordenanzas he escogido. Anhelo tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Aquí el salmista relaciona la palabra con la acción divina que se espera. Por decirlo de otro modo, el salmista no esperaba que Dios fuese a contestarle alguna cosa fuera de su voluntad. El salmista consideraba que su palabra era tan importante que Dios respondería de acuerdo a ella. Por eso incluso hasta en la oración a veces se cometen muchos excesos por los tantos y tantos predicadores de la televisión que dicen muchas cosas tan bonitas sobre la oración. Incluso entre esas cosas raras he escuchado predicadores de la televisión que dicen que Dios puede cambiar sus planes si pedimos a Dios. Hermano, Dios no va a cambiar sus planes jamás. Él no cambia. Él no cambia. Si es que lo único que necesitas es tener fe, como un grano de mostaza, y Dios va a cambiar sus planes. No, hermanos, Dios no va a cambiar sus planes. Sus planes ya están y simplemente se están cumpliendo. Y nos falta una cosa que todavía necesita cumplirse. Y usted lo sabe bien. Su segunda venida. ¿Y por qué no viene todavía? Porque, hermanos, Él está siguiendo sus planes. Y lo que tiene escrito en su palabra no puede ser cambiado. Por esa razón, el salmista se deleita en la respuesta. Se goza. Se siente tan bien mirando cómo Dios contesta sus peticiones de acuerdo a su palabra. Nosotros también tenemos que gozarnos, hermanos. Si alguien ha tenido alguna respuesta de Dios, alguna petición que ha hecho, yo le aseguro que fue conforme a la palabra de Dios. Así que la única expresión que debe de brotar de sus labios es alabanza y gratitud al Todopoderoso por permanecer fiel a sus dichos, a sus mandamientos, a su ley, a su palabra. Y como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, jamás Dios se equivoca. En las cosas que nos ocurren, jamás Dios se equivoca. Para Dios no hay accidentes. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Por eso el salmista pide acción divina, pero dice, de acuerdo a tu palabra.
Y Señor, el Señor de los cielos habrá de responder. Por último, en este párrafo aprendemos los versículos 175 y 176 sobre que es una oración enfocando necesidades personales. Hace rato les dije la voluntad, las emociones, la vida misma, la mente, la memoria, todo eso es lo que es el ser humano. Pero, hermano, lo que nos hace diferentes el uno del otro es lo que Dios hace en nuestra vida. Dice, que viva mi alma y te alabe, y que tus juicios me ayuden. He andado errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista pensaba que a veces se extraviaba, y sí, cuando leemos el Salmo 51 nos damos cuenta que extraviadota se dio David, ¿verdad? Qué extraviadota. Pero él decía, busca a tu siervo. Y ciertamente Dios buscó a David cuando David pecó contra él. Y le mandó a aquel profeta para que le señalara sus errores. Y después de ser los señalados, el salmista clamó a Dios por misericordia. ¿Se acuerdan cómo el salmista se acerca a Dios en oración? Salmo 51 dice en los primeros versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego al final del Salmo 51, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces, dice el versículo 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El salmista tuvo necesidades personales y sabía que la palabra lo podía sostener para nunca olvidarla. Cada juego de 4 versículos termina con la palabra mandamientos. O sea, el salmista termina el Salmo 119 recordando que la palabra de Dios es muy importante para él. Por eso cuando usted lee todo el Salmo, hay muchos versículos que hablan de la palabra. Y usted sabe que el versículo más reconocido del Salmo 119 es el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, que Dios nos siga ayudando. No sé cómo vendrán las cosas para el próximo año, pero
Dios sigue siendo el mismo y Él no cambia. Lo único que tenemos que hacer es confiar, gozarnos en Él y leer su palabra todos los días de nuestra existencia para comprender mejor la soberanía de Dios en nuestra vida. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a orar. Padre, estamos aquí en tu presencia. De nuevo, Señor, pidiéndote por misericordia. Tú sabes las cosas que hemos padecido en todos estos meses que han transcurrido y ahora, al final de este año, seguimos implorándote que nos sigas sosteniendo. Padre amado, bendice a aquellos que padecen, bendice a aquellos que están tristes por la partida de sus seres queridos. Y bendice a todos los que aquí estamos, las familias que representamos. Protégenos según tu placer. Y si alguna cosa ha de ocurrirnos, sosténnos mientras pasa la prueba. Y aún si la muerte ha de llegar, que podamos seguir confiando que la muerte de tus hijos es para ti una ofrenda. Gracias pues, Señor, por todas estas cosas. Ahora llévanos en paz a nuestras casas y prepáranos para la tarea de estos últimos días. Te estamos suplicando todo en el nombre de Jesús. Amén.